Hola amigos, hoy vamos a hacer una rica receta con cerdo. Por aquí tengo 1,5 kilos de lomo de cerdo, que lo primero que vamos a hacer es hacerle unos agujeritos de esta manera. Esto va a ser para que el adobo que le vamos a preparar le entre. A continuación le vamos a agregar sal al gusto, le vamos a poner por todos lados y lo vamos a reservar. Por aquí tengo el zumo de 2 naranjas agrias. Si no tienen naranjas agrias, lo pueden hacer con naranja dulce. Y le van a agregar un limón. Esto es para que le dé la acidez. Y le vamos a agregar una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de romero, 2 cucharadas de aceite, y 50 mililitros de agua y 5 dientecitos de ajo. Lo vamos a mezclar todo. Por aquí tengo una bandeja para horno que le he puesto papel de aluminio en la base. Vamos a agregar nuestro lomo. Le vamos a poner por encima del aliño que hemos hecho. Y vamos a reservar una parte. Lo vamos a llevar al horno con el horno ya precalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius. Este lomo va a estar en el horno aproximadamente una hora y un poco más. Se calcula que por cada kilo de lomo tiene que estar unos 30 minutos. Así que más o menos ustedes por ahí van sacando la cuenta según el tamaño del lomo de ustedes. Yo lo voy a poner ahora en el horno y cuando hayan pasado unos 40 minutos aproximadamente, le voy a poner del adobo restante que dejé, se lo voy a poner por encima, lo voy a poner en el centro del horno y lo dejaremos a que se siga cociendo en el horno hasta que esté completamente listo. El tiempo en el horno también va a depender del horno de cada cual. Bueno, mirad amigos, ya tenemos esta carne lista. Ahora la voy a cortar para que vean cómo queda por dentro. Está bien jugosa, suavecita. Y por afuera esta parte está crujiente. Y mirar amigos, así es como queda por dentro. Créanme que está deliciosa. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo.